Bueno, buen día hermanos nuevamente. Vamos a continuar con esta porción de la Escritura en el libro de Josué, capítulo 7. Vamos a continuar en el versículo 12, donde vamos encontrándonos con realidades que son actuales, que son apropiadas y aplicables a estos tiempos, apuntando por supuesto a la congregación de Dios, al pueblo de nuestro Señor Jesucristo, a su iglesia. Habíamos quedado en el versículo 12, que nos dice lo siguiente: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Habíamos observado hasta aquí, en el versículo 11, que nos refiere acerca del pecado de Israel y de su proceso. Podemos observar en el versículo 11 cómo las manchas del pecado se van esparciendo, van salpicando. Si bien se había tomado el versículo 11, nos habla acerca y nos especifica acerca del pecado en el cual había caído, en la transgresión que había caído el pueblo de Israel. Nos enseña también el versículo 11 de cómo el pecado consumado se convierte en un pecado que se multiplica. Cuando nosotros pecamos, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros pecamos, se desencadena una serie de sucesos que amplifican el pecado. Esto lo observamos y lo venimos observando desde el versículo 1 del capítulo 7. Habíamos observado que los hijos de Israel cometieron una prevaricación, como el pecado de un solo hombre trajo consecuencias desastrosas para toda la congregación de Israel. Como esto también fue desenlazándose en confusión dentro del pueblo de Israel, donde se tomaron iniciativas sin consultar al Señor. Todo esto fuimos desarrollando hasta llegar aquí, Y el versículo 11 nos había hablado acerca de cómo esto se había agrandado. Este pecado había sido maximizado. Decía el versículo 11 que habían quebrantado el pacto, habían tomado el anatema, habían hurtado, habían mentido y lo habían ocultado. El pecado siempre se amplifica. El pecado cometido, el pecado consumado siempre se amplifica en la vida de aquellos que intentan ocultarlo. Continuando, veíamos que también a su vez el pecado que había cometido Israel se constituye en la razón del fracaso espiritual. Esto es una realidad en la vida de todo creyente, hermano. Esta es una realidad en la vida de cada congregación. Es el pecado, la causa es el pecado, la razón es el pecado por el cual fracasamos espiritualmente. Hemos visto nosotros a lo largo de este pasaje bíblico cómo comenzó a decaer y cómo empezó a descender el pueblo de Israel en cuanto a los propósitos que Dios tenía, en cuanto a la misión que el Señor le había encomendado. Cómo los tropiezos, cómo la confusión, las derrotas, el temor se había apoderado de ellos, había caído sobre el pueblo de Israel. Y todo esto tiene que ver, hermanos, con el pecado. Por eso nosotros debemos ser y estar constantemente vigilando nuestras vidas. Es una exhortación a que todos estemos pendientes en cuanto al pecado y las consecuencias que conlleva. Muchas veces nos sentimos desanimados. Vemos en el versículo 12 que las consecuencias del pecado en medio del pueblo de Dios siempre son destructivas. El pecado dentro del pueblo de Dios resta valor, aún por supuesto en el creyente también,
Por eso siempre debemos analizarlo de estos dos puntos, ¿no? Enfocando, ¿no?, la vida individual del creyente, pero también la vida congregacional de la iglesia. Vemos que el pecado y sus consecuencias son destructivas, restan valor, restan fuerza, restan poder y restan fe. Muchas veces nos sentimos desanimados, atemorizados, desesperanzados, y todo eso tiene que ver, hermanos, con el pecado en nosotros. Si nosotros nos conducimos en santidad delante del Señor, el Señor va a ser el que se encargue de levantarnos, de restaurar nuestras fuerzas. También el pecado, ¿no?, quita y hace menguar lo más importante, ¿no?, para cualquier congregación, lo cual es el favor y la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Hemos visto, ¿no?, y hemos escuchado nosotros, hemos aprendido a través, ¿no?, del estudio de la iglesia del Apocalipsis, cómo el Señor advierte, ¿no?, a cierta iglesia de quitar su candelero de medio de ellos. Hemos visto nosotros como lugares, ¿no?, como ciertos lugares han dejado de ser la iglesia del Señor para convertirse simplemente en un centro de reunión social, en un centro de reunión familiar. Hemos sido nosotros testigos de este tipo de sucesos. Constantemente vemos cómo el Señor quita su candelero del medio de muchas congregaciones y de muchas iglesias. Y esto, hermanos, se debe al pecado, a que el pueblo persiste, a que las personas persisten en pecar y persisten en el pecado. Es por eso que el versículo 12 exhorta, ¿no?, con firmeza a que destruyan el anatema que se hallaba en medio de ellos. Si nosotros consideramos que los enemigos, porque el versículo 12 nos habla y nos pone al tanto, dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de ellos volverán la espalda. Si nosotros consideramos, hermanos, que los enemigos a los que nos enfrentamos no son carne ni sangre, como Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que se nos especifica quién verdaderamente, o contra quién verdaderamente la iglesia, ¿no?, los creyentes se enfrentan, y consideramos que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Si nosotros tenemos esa consideración de contra quién nos estamos enfrentando, vamos a considerar y a valorar, ¿no?, en gran manera la importancia para cada uno de nosotros, que es permanecer en santidad y en comunión con el Señor. Qué importante es para nosotros la presencia del Señor en este preciso momento, hermanos. Donde sabemos que el mundo, Satanás y sus huestes, y aún esa naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado, contiende contra el Espíritu. Pablo nos enseña, ¿no?, de que los deseos de la carne son en contra de los del Espíritu. Y los del Espíritu son en contra de la carne. Y estos, ¿no?, batallan. ¿Qué sería si el Espíritu de Dios no estuviese operando con libertad y con poder en nuestra vida? ¿No? Por eso la exhortación a no entristecer el Espíritu Santo también tiene que ver con esto. Si nosotros dejamos operar, ¿no?, por medio, por supuesto, de la consagración y de una comunión, ¿no?, sincera con el Señor, si nosotros no dejamos operar así al Espíritu Santo, ¿no?, por supuesto que el pecado va a gobernar en nosotros. Qué importante es para nosotros la presencia de Dios en nuestra vida. Qué importante es para el creyente saber y entender, ¿no?, de que el Señor ha venido a hacer morada en nosotros. Y qué triste condición es la que se encuentra el mundo, que está sin Dios. Qué triste que es la condición y qué peligrosa que es, porque vemos que está, ¿no?, como la Escritura nos enseña. Pablo habla, ¿no?, muy bien en Efesios capítulo 12 en cuanto a nuestra antigua condición.
andábamos en las corrientes de este mundo, éramos llevados, gobernados por el príncipe del aire. Estábamos bajo su potestad, bajo su gobierno, condenados a destrucción. Por eso nosotros, hermanos, debemos considerar siempre, ¿no?, que el pecado es el que nos separa del favor de Dios. Abre una brecha, pero vamos a encontrarnos, ¿no?, en la misma escritura, en el mismo versículo, con algo, ¿no?, que realmente consuela esta desesperante situación. Decíamos, ¿no?, que la razón de la desgracia en la que se encuentra Israel es la asociación que el pecado tiene y hace con el pecador. Aquel que peca, aquel que comete un pecado, se asocia con ese pecado. Pablo nos enseña, y la Escritura nos habla de que aquel, ¿no?, que se une con una ramera, se convierte una con él. Si nosotros nos asociamos con el pecado, seremos como en este caso Acán, ¿no? Se había asociado con el anatema, el pueblo se había asociado con el anatema. En el capítulo 6, versículo 18, el Señor había advertido en cuanto a esto. El Señor le había advertido, dice, no sea que hagáis anatema al campamento. Perdón, empezamos, versículo 18, dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. En cuanto al pecado que se había cometido, ¿no?, el pueblo había caído en asociación justamente a ese pecado. Y decíamos que esta era la causa de la desgracia en la cual había caído Israel, por cuanto había venido a ser anatema, o sea, consagrado a destrucción. Y decíamos que esta cosa, ¿no?, el Señor les había prevenido. En el capítulo 6, versículo 18. Si bien el Señor nos da las causas en las Escrituras y en su palabra, porque recordemos que a partir, ¿no?, de aquí, ¿no?, a partir del versículo 10, el Señor comienza a hablar. El Señor, ¿no?, trae su palabra, a Josué trae su palabra al pueblo, y por medio de las Escrituras las trae a nosotros, trae su voz. Decíamos que el Señor es quien, por medio de su palabra, de su voz, nos da la causa de nuestros entuertos espirituales. Cuando nosotros nos encontramos con el Evangelio, cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, es la que hace un discernimiento en nuestro corazón, ¿no? Dice que la Escritura es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne, ¿no?, los pensamientos. Es aquel que nos revela, el que nos trae luz. Y decíamos que el Señor revela las causas de nuestros entuertos espirituales para reprendernos, para disciplinarnos, pero también, hermanos, nos instruye de cómo debemos corregir nuestro extravío. Su palabra, ¿no?, su palabra, la palabra del Señor, no solamente nos lleva a reflexión y arrepentimiento, sino también nos muestra el camino. El camino que el Señor nos da, ¿no?, como habíamos visto también, ¿no?, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, Él no nos da prueba que no podamos soportar, sino que con cada prueba, ¿no?, con cada tentación Él nos da la salida. Decíamos que Él nos reprende, nos disciplina, pero también nos conduce, ¿no?, y nos instruye a corregir nuestros pasos. Y específicamente lo dice el versículo 12, ¿no?, y concluye el versículo 12, dice, ¿no?, que la manera es destruyendo el anatema del medio de nosotros. El anatema, ya lo habíamos hablado, es todo aquello que está consagrado a destrucción. Es todo aquello que está consagrado a destrucción en nosotros, hermanos. Es el pecado el que está consagrado a destrucción. Es por esta razón por la cual Jesucristo fue a la cruz y murió en la cruz, porque tuvo que morir. No, en Hebreos nos habla de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.
Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. El Señor le dijo al hombre, ¿no?, en el Edén, de que si comiere de ese fruto, ciertamente moriría. Es por eso, hermanos, que debe ser destruido el pecado en medio de nosotros. Todo aquello que ha sido, ¿no?, consagrado a la destrucción. Habíamos observado que, ¿no?, Jericó había sido consagrado a la destrucción. Nada tenía que quedar. Nada tenía que quedar. Hemos visto las consecuencias, ¿no? Las estamos viendo aquí. Pero también las vamos a ver más adelante, ¿no? En el libro de Samuel, donde fue Saúl. Fue Saúl quien no cumplió con la voluntad de Dios, de entregar a destrucción, sino que se guardó un rebaño de ovejas para consagrar al Señor. Fue desobediente en cuanto a la voluntad de Dios. Es algo, hermanos, de lo cual nosotros en este momento tenemos que aprender. Cada uno en nuestra vida personal, porque esto implica, hermanos, si nosotros no hacemos el tratamiento que Dios nos ha mandado hacer con el pecado, si nosotros no lo hacemos, comprometemos a la congregación, comprometemos a todo el pueblo de Dios. Es por eso que es de vital importancia de que cada uno, ¿no?, de aquellos que somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que somos miembros de la iglesia, del pueblo de Dios, consideremos, ¿no?, nuestra conducta, nuestro proceder, nuestro corazón, examinemos nuestro corazón. Debemos nosotros considerar nuestro servicio, nuestro ministerio, todo aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos para que sirvamos al Dios vivo. El versículo 13 nos dice lo siguiente: levántate, santifica al pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. El versículo 13 nos encontramos a Jehová instruyendo a Josué sobre el modo que debe emplear para investigar y hallar al culpable del anatema. El Señor nos da la solución a nuestros conflictos. Y esto es algo, hermanos, que hemos vivido y hemos experimentado, ¿no?, aquellos que estamos a cargo de la congregación. En un momento determinado nos encontramos, ¿no?, en un conflicto que debíamos resolver, y que fue la palabra de Dios la que nos dio y nos abrió el entendimiento para solucionar nuestros problemas, para resolver el asunto, ¿no?, en ese momento. No sabíamos, cada uno se consideraba y nos considerábamos creyentes, pero no sabíamos qué camino, qué rumbo tomar como iglesia, como familia, ¿no? Porque habíamos sido, no, ustedes lo recuerdan, lo saben muy bien, nuestra familia lo sabe muy bien por lo que hemos pasado, ¿no? El haber sido despreciados y expulsados, ¿no?, de cierto lugar. Habíamos sido desamparados por los hombres, habíamos sido echados afuera por los hombres, pero no por el Señor, no por su palabra. Él nos trajo y nos instruyó, Él nos dio instrucciones, Él abrió nuestro entendimiento, Él nos dio la forma, ¿no?, y el método para resolver nuestros asuntos. Y de la misma manera, aquí en el versículo 13 nos encontramos al Señor instruyendo a Josué de qué manera debía él resolver este asunto. Y como primera medida, podemos encontrar en el versículo 13, como primera medida y por segunda vez, Josué es animado por el Señor a ponerse de pie. Esto ha sido importantísimo para esta congregación. Ha sido importantísimo. Él como líder, Josué como líder,
debía dar la iniciativa. Y a cada uno de nosotros, como padre de familia, el Señor nos animó a ponernos de pie, a dar la iniciativa en cuanto a la voluntad de Dios, a dar la iniciativa en cuanto a lo que el Señor quiere para su pueblo. Es por eso que nuevamente, ¿no? Recuerdan en el versículo 10, donde el Señor no responde a la oración, ¿no? Responde a la queja, ¿no? de Josué, mejor dicho, al lamento de Josué, diciéndole: levántate. Esta es la segunda vez que nos encontramos, ¿no? Al Señor animando a este jefe, a este verdadero varón de Dios, ¿no? Lo anima a ponerse de pie y a sobrepasar este asunto. Es importante de que nosotros, ante cualquier dificultad, permanezcamos firmes y demos el primer paso en cuanto, ¿no? A las demandas del Señor. Es importante de que cada uno en lo personal lo hagamos, hermano. Si bien el Señor ha puesto líderes, el Señor ha puesto pastores, maestros, el Señor ha dado ministerios a la congregación, también es importantísimo, hermanos, de que cada uno como miembro nos sintamos identificados con Josué. Debes ponerte de pie, debemos ponernos de pie, debemos levantarnos de donde estamos y servir al Señor. Obedecer a su voluntad. Levántate, santifica al pueblo, es lo que el Señor le dice a Josué. Todo el pueblo debía compadecer ante el Santísimo Juez. En el versículo 12, todo el pueblo debía compadecer ante el Santísimo Juez. Y hermanos, no existe otra manera de presentarse ante el 3 veces santo. No hay otra manera, no existe otra forma que no sea ya santificados. Debemos limpiarnos de nuestros pecados. Debemos hacer ese tratamiento con el pecado. Por eso nosotros tenemos en los evangelios, ¿no? Las buenas nuevas y a lo largo de la Escritura. El Señor dice en Deuteronomio que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y se convierta al Señor. En Isaías también nos encontramos que el Señor nos invita, nos llama, y nos dice de que nos pongamos a cuenta. Nos pongamos a cuenta con Él. Si nuestros pecados son rojos como la grana, Él los limpiará. También nos encontramos nuestro apóstol Juan nos dice lo mismo. Si hemos pecado, abogados tenemos. Debemos confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. El Señor quiere que estemos, ¿no? Y que nos presentemos delante de Él ya santificados. Por eso vemos la importancia, ¿no? Dentro del pueblo de Dios, ¿no? De santificarnos día a día. Decíamos que no existe otra manera de presentarte ante el Santísimo que no sea ya santificado. Su palabra nos demanda que sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Sin santidad, sin la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Debemos, hermanos, nosotros presentar nuestra causa al Señor, pero ¿de qué manera debemos hacerla? Nos encontramos en aflicciones, nos encontramos, ¿no? En diversas pruebas, nos encontramos en diversas pruebas, en necesidades. ¿Qué otra cosa puede hacer el pueblo de Dios que no ir a Dios y clamar a Dios? Pero ¿de qué manera debemos hacerlo, hermanos? ¿De qué manera nosotros vamos a presentarnos delante del Señor en nuestras oraciones? ¿De qué manera nosotros no clamamos al Señor? Debemos presentarnos, ¿no? Limpios delante de Dios.
primero como los sacerdotes hacían en el antiguo pacto, ¿no? Sacrificar y dar ofrenda por sus propios pecados antes de ministrar al pueblo. Es la forma en la que Dios quiere que nosotros nos presentemos a Él y que le sirvamos a Él. ¿Cómo le vamos a brindar? ¿Cómo nosotros vamos a ofrecer servicio a Dios sin habernos santificado antes? El pueblo debe santificarse, hermanos. El pueblo que pretende, o la iglesia que pretenda estar delante de la presencia de Dios, es importante, hermanos, que se santifique, que lleve todos sus pecados a los pies del Señor. Jehová, el Dios de Israel, se dirige a su pueblo por medio de su siervo Josué. La voz de Dios y sus santas palabras siempre conducen al corazón de los hombres al arrepentimiento y santificación por la convicción del pecado, la cual el Espíritu Santo opera en nosotros. En Juan capítulo 16, versículo 8, nos dice que una de las obras del Espíritu Santo es convencernos del pecado. Nosotros nos encontramos en la palabra de Dios y en esta escena principalmente vemos que el Señor le declara al pueblo su pecado. El Señor le declara a Josué su pecado, el pecado en el cual se encontraba y del cual era necesario que el pueblo se limpie. Vemos que el Señor acude no solo a reprendernos, sino a abrirnos el camino. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, ¿no? Y Él dio testimonio de sí mismo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor, nuestro Padre Celestial, nos reveló el camino hacia Él por medio de su Hijo Jesucristo. No lo hubiésemos encontrado de ninguna otra manera, ningún otro camino, si el Señor no hubiese intercedido en nuestra vida, si el Señor no nos hubiese mostrado el camino, si en Jesucristo no se nos hubiese revelado el camino. Seguramente que Josué y el pueblo de Israel, como ya lo habíamos observado, podría haber estado por un tiempo indeterminado lamentándose, sin hallar la causa o el por qué se encontraban en semejante conflicto. Pero es el Señor que intercede, es Él el que siempre en su misericordia, intercede para que su pueblo crezca en santidad. El Señor no nos va a dejar, como habíamos visto, consumirnos en amargura, en desesperanza. El Señor no va a permitir de que nuestra fe decaiga. Cuando Josué se lamentaba, y se angustiaba al pensar, de qué van a decir los pueblos, qué va a pasar, qué van a decir de tu gran nombre, que nos sacaste de Egipto para que nos maten esto, nos hiciste cruzar el Jordán. El Señor no va a permitir de que nuestra fe disminuya. A través de las pruebas y de las aflicciones Él va a hacer lo contrario, fortalecer y forjar nuestra fe. Él nos va a enseñar el camino. Él siempre va a estar obrando y operando para que nosotros permanezcamos firmes delante de Él. Si bien el pecado era grave, si bien el pecado era grande, mayor es la misericordia de Dios. Él intercedió para que el pueblo no desfallezca. Él intercedió para que el pueblo no retrocediese. Él intercedió para que el pueblo no permanezca en el pecado, sino que proceda a la santidad. Y esto es lo que ha pasado con nuestra vida y es lo que el Señor quiere hacer en la vida de aquellos que están sin Cristo en este mundo. Él ha venido a interceder para que no continúes, para que no permanezcas en pecado y en el pecado que conduce a la perdición, que conduce a la condenación, sino que Él ha venido a través del Evangelio y por medio de su Hijo Jesucristo a interceder
para que seamos santificados, para que vivamos en santidad, para que les conozcamos, para que tengamos una relación personal, íntima y real con Él. El Señor, ¿no?, se compadece de sus hijos. Decíamos, ¿no?, que el Señor siempre revela su santa voluntad y su buena disposición en cuanto a la limpieza y la restauración de su pueblo. Su palabra descubre en nosotros nuestros pecados para que podamos despojarnos del anatema. Qué importante es, hermano, qué importante es para nosotros que crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios, que crezcamos en el conocimiento de su palabra, porque es a través de su palabra en la cual somos lavados del pecado, en la cual somos convencidos del pecado y vamos conociendo, ¿no?, con más profundidad la santidad de Dios. Es a través de su palabra y es por medio de ella que Él saca a la luz lo que teníamos en tinieblas, lo que ocultábamos en la oscuridad, ¿no?, en la que nos encontrábamos, en la cual nuestro corazón estaba sumido. Él trajo la luz, vino la luz, como dice Juan, y dice que los que no vienen a la luz no van a la luz para que sus obras no sean manifiestas, para que no sean reveladas. Y el Señor trajo su luz para que nosotros, ¿no?, seamos convencidos de pecado, para que nosotros podamos ver aquello que nos está alejando de su presencia y podamos nosotros limpiarnos de todas aquellas cosas. Qué gran bendición, hermanos, es que nosotros contemos, ¿no?, con la gracia de Dios. Porque de otra manera estaríamos aún cegados en este mundo. El pueblo de Israel, ¿no?, en los tiempos del Señor Jesucristo, veíamos, ¿no?, como los escribas, los fariseos, sus contemporáneos, tenían un velo. Ellos no podían encontrarse con la verdad, porque estaban en tinieblas. Se encontraban en tinieblas. Y el Señor ha traído luz. Versículo 14 nos dice lo siguiente: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y las casas que Jehová tomare se acercará por los varones. Versículo 14. Este es el sistema de escrutinio que el Señor quiere que Josué emplee para descubrir al anatema, al culpable. Este es el sistema, ¿no?, que el Señor quiere que Josué use, el sistema, ¿no?, de las suertes echadas. Esto lo habíamos aprendido una vuelta con nuestro hermano Fidel, que nos había enseñado acerca de esto. Era una manera, ¿no?, era una manera de sacar a luz, de sacar a la luz ciertos asuntos que solamente estaban, ¿no?, en el conocimiento y están en el conocimiento del Señor. Era un sistema empleado en la antigüedad, ¿no?, y consistía en una serie de sorteos que en apariencia serían inciertos, ¿no? Nosotros podríamos decir, ¿no?, de que y podríamos considerar de que esta serie de sorteos podría tener ciertos inciertos, mejor, ¿no? Pero que son señaladas, ¿no?, estos aciertos, ¿no?, estos sorteos son señalados por la omnisciencia del Todopoderoso. Esto, por ejemplo, ¿no?, nosotros nos encontramos en Proverbios capítulo 16, versículo 33, donde nos dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Esto era un método empleado en el Antiguo Testamento. En Números 26:56 nosotros nos encontramos que fue determinado por Dios, capítulo 26, versículo 36, 56, mejor dicho,
¿no? Había sido determinado por Dios, la repartición de la tierra de Canaán, que sea echada por suerte. Dice versículo 56, del 52 en adelante lo voy a leer. Y habló Jehová a Moisés diciendo: a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte. Y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán, conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Luego nos encontramos en Josué en capítulo 14, versículo 2, ¿no? Donde Josué vuelve a emplear este método para, obedeciendo, ¿no? a lo establecido ya por el Señor, ¿no? En lo que acabamos de leer en Números, ¿no? Él emplea nuevamente este sistema para repartir la tierra, obedeciendo a este mandamiento, obedeciendo a la disposición de Dios. Capítulo 14. Versículo 2, dice: por suerte les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y media. A las 9 tribus y media tribu. 9 tribus y media, ¿no? Luego también lo encontramos en el capítulo 18. Vosotros pues delinearéis la tierra, 7 partes, y me traerás la descripción. Aquí yo lo echaré por suerte. Aquí delante de Jehová nuestro Dios. Nuevamente, ¿no? Vemos cómo Josué emplea, ¿no? este método. También esto a lo largo del Antiguo Testamento lo vamos a ir viendo, y hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto tiempo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Samuel, Saúl hace uso, ¿no? de este sistema. Capítulo 14, 1 Samuel capítulo 14, versículo 41 hasta el 43, dice: entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonathan mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonathan, ¿no? Bueno, esto era, ¿no? en una circunstancia, ¿no? que se había dado dentro del reino. Luego también nos encontramos en Jonás, en el capítulo 1, versículo 7, donde, ¿no? Jonás se había embarcado, habían surgido ciertos asuntos, ¿no? La tempestad, se había levantado la tempestad y se empezaron a cuestionar qué era lo que había pasado. Cada uno, ¿no? Oraba a su Dios. En Jonás capítulo 1, versículo 7, dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Otro, ¿no? episodio en las Escrituras donde nos encontramos que se emplea este método. Bueno, en Mateo capítulo 27, versículo 35, donde echaron suerte sobre las ropas de nuestro Señor Jesucristo, de las prendas de nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado. Luego más adelante en Hechos, ¿no? En el capítulo 1, versículo 15, en adelante, donde también se echaron suerte para saber quién sucedería, ¿no? y ocuparía el lugar de Judas Iscariote. Y vemos que este sistema excluía a la participación del hombre en el veredicto y la acusación del señalado. Este sistema libraba tanto a Josué como al resto de la congregación de Israel del veredicto, dijimos, y de la acusación de aquel que terminaría señalado. Este sistema le daba autoridad y veracidad a lo que Dios señalaba. Le daba, ¿no? este sistema la exclusividad, decíamos, ¿no? La exclusividad al Señor. En esos tiempos era necesario emplear este sistema
ya que el discernimiento del Espíritu era ajeno al hombre. Ahora, ¿no?, una vez que el Espíritu Santo, ¿no?, ha venido a reinar, ese discernimiento espiritual está en cada uno de los creyentes. El Señor ha venido a traer, ¿no?, luz, ¿no? Su Espíritu Santo ha venido a traer luz, a traer discernimiento a cada uno de nosotros para poder discernir el mal dentro de nosotros y dentro de la iglesia. Nosotros, a través de nuestros hermanos, el Señor ha capacitado a la iglesia, ha capacitado con dones específicos, y aún, ¿no?, y aún así, el Señor nos ha dado una cuota de ese don de discernimiento. Es por esta razón que no pudieron engañar a Pedro, esta pareja que vendió sus tierras, vendieron sus posesiones, y habían mentido contra el Espíritu Santo. Es por esta razón de que el pueblo discierne, y somos exhortados por el apóstol Juan a discernir los espíritus. El Señor nos ha dado la capacidad en el Espíritu Santo, pero en este tiempo, en esos tiempos, era necesario, como habíamos dicho, ¿no?, emplear este sistema. En todo el proceso que aquí observamos, que en este sistema observamos, está claramente visible la intervención divina, que era exclusivamente la elección de Dios, acerca de qué tribu sería tomada, qué familia y cuál casa, hasta llegar al varón responsable del delito. Esto era exclusivamente juicio de Dios. Vemos cómo el Señor se ocupa de nuestros asuntos, cuando en realidad, ¿no?, sinceramente y en verdad, estamos nosotros resueltos a quitar de en medio de nosotros todo aquello, ¿no?, que interrumpa nuestra comunión con el Señor, todo aquello que manche el nombre de Dios, todo aquello que atente contra la santidad de su bendito nombre. Es una prioridad de cada creyente y de toda la iglesia exaltar el nombre de Jesucristo. Es prioridad, es algo en lo cual nos debemos ocupar, hermanos. Debemos estar resueltos nosotros en exaltar su nombre. Y el Señor se va a ocupar, y el Señor va a interceder, y Él va a ser quien nos dé la fuerza, nos capacite y nos bendiga. Va a ser Él quien opere, quien obre, ¿no?, y quien resuelva nuestros asuntos, hermanos. El versículo 15 dice lo siguiente: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. El versículo 15, hermanos, nos habla acerca de la sentencia que Dios le da, ¿no?, a este asunto. Dice que aquel que fuere sorprendido en el anatema será quemado. En Mateo 24:36 se nos habla y se nos enseña en cuanto, ¿no?, a la sorpresa que causará la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Versículo 36 del capítulo 24 de Mateo. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Recordemos esos tiempos, todos se daban en casamiento, comían, hacían fiesta. Y versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se lo llevó a todos. Ellos fueron sorprendidos. Aquellos que están en pecado, aquellos que viven en el pecado, que se conducen, que andan en pecado, serán sorprendidos. Los pecadores serán sorprendidos. Es por eso que nosotros nos encontramos, ¿no?, con esta expresión: el que fuere sorprendido. Está determinado por la voluntad de Dios
de que aquel que permanece en pecado será sorprendido en pecado. Ahora, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo será para los creyentes? Dice el versículo 46 del capítulo 24 de Mateo: bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle lo que está haciendo. Le halle haciendo así, mejor dicho, ¿no? Lo que dice la Escritura. Hoy escuchaba a un pastor que citaba, ¿no? Que seguramente me pareció escucharlo alguna vez de nuestro hermano Fidel, ¿no? Que le preguntaron a un pastor, a un maestro, ¿no? Acerca de qué es lo que él piensa, ¿no? No recuerdo bien su nombre porque me parece que es un maestro inglés, ¿no? Y dice, ¿qué pensaba? ¿No? Le preguntaban qué pensaba que él iba a estar haciendo cuando el Señor venga. Y él respondió, ¿no? Que iba a estar haciendo exactamente lo mismo que hace. Lo va a encontrar así, sirviendo al Señor. El creyente, el verdadero siervo de Dios, ¿no? Permanece haciendo la voluntad de Dios. Yo me toco. Gracias, hermano, ¿no? Decíamos que el verdadero siervo de Dios permanece y persevera haciendo la voluntad de Dios. Cuando el Señor venga, le encontrará, dice, bienaventurado, versículo 46, aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo lo que tiene que hacer. No va a ser sorprendido. No va a ser sorprendido, el creyente no va a ser sorprendido, hermano. Pero sí el pecador, sí aquel el que permanece y el que no se conduce y vive en el pecado. Por eso nos encontramos en el versículo 15, dice, aquel que fuere sorprendido. Vendrá para él como ladrón en la noche. Exactamente, ¿no? Por eso en versículo 48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esta es la advertencia que el Señor le da a través, ¿no?, del Evangelio a todos aquellos que viven en el pecado, que permanecen en el pecado, que se vuelvan de su mal camino, que obedezcan al Evangelio. Que obedezcan al Evangelio. El versículo 15 nos dice también, ¿no?, y nos habla acerca de la sentencia, ¿no?, de aquel que sea sorprendido en el anatema. Dice, será quemado. Será quemado. La Escritura nos enseña acerca, ¿no?, de nuestro Señor. Él es fuego consumidor. En Deuteronomio 4:24 nos dice de que Dios es fuego consumidor, hermano. Todo aquello que ha sido consagrado al fuego y a la destrucción ha de ser destruido. El anatema... Dios maldijo la tierra y también la va a quemar. Porque fue maldita por causa del mundo. Y va a perecer bajo el fuego. Todo lo que ha sido, ¿no?, consagrado a destrucción, consagrado al fuego, será quemado, hermanos. Nuestras obras, según lo que edificamos, lo que edifiquemos será aprobado con fuego, aprobado o desaprobado. Nuestras obras serán probadas y, por supuesto, ¿no?, todo aquello que ha sido consagrado a la destrucción será destruido. El fuego, ¿no?, la destrucción por fuego, es una imagen viva de lo que tiene que ver, ¿no?, con la santidad del Señor. Es una imagen viva del destino de todo aquello, el destino de todo aquello que contradice su voluntad. Perecerá bajo fuego. La Escritura nos enseña, ¿no?, y nuestro Señor Jesucristo muchas veces nos habló del infierno como un lugar de tormento, donde el fuego nunca se apaga. Nosotros tenemos, ¿no?, la historia del rico y Lázaro,
que nos habla acerca de ese lugar de tormento también, donde el fuego no cesa. Satanás y sus ángeles, para ellos está preparado el infierno de fuego. Lo cual el creyente no tiene por qué preocuparse. Nos encontramos, ¿no?, con la sentencia, ¿no?, que Dios da en cuanto al anatema. Dice, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová. Él y todo lo que tiene. Esto, hermano, nos habla acerca de la gravedad que conlleva el pecado. Esto nos habla acerca de lo terriblemente peligroso que es permanecer en pecado. Esto nos exhorta, ¿no?, y nos anima, nos induce a limpiarnos, hermanos, de nuestros pecados. Como nosotros vamos a ver más adelante, a lo largo de este pasaje, lo más preciado que tenemos, todo, será quemado. Qué tragedia terrible conlleva el pecado, hermanos. Muchas veces consideramos mal las consecuencias del pecado. Creemos que es solamente algo personal entre el Señor y yo, pero también conlleva, hermanos, consecuencias a aquellos que están, ¿no?, a nuestro alrededor. Si bien, como vamos a ir viendo más adelante, ¿no?, cada uno, ¿no?, cayó bajo su responsabilidad, esto no hubiese pasado, ¿no? Esto no hubiese pasado si Acán no hubiese permanecido en pecado. Si él no hubiese pecado, esto no le hubiese sucedido ni a él ni a su familia. Es por eso, hermanos, que debemos cuidarnos, ¿no?, del pecado. El versículo 15 también nos habla acerca, ¿no?, del origen, ¿no?, por el cual Acán hizo lo que hizo. El versículo 15 concluye diciendo, y ha cometido maldad en Israel. Hermanos, el pecado es un acto de maldad. El pecado es un acto de egoísmo. El pecado es un acto de desprecio hacia los demás. El pecado es un acto, ¿no?, que conlleva maldad. A veces hablamos, ¿no?, y sugerimos hacer en cuanto, por ejemplo, al pecado de la mentira, como una mentira piadosa o una mentirita blanca, como saben decir algunos. A veces sugerimos de que, bueno, no es tan grave y no le hago daño a nadie, pero eso es un engaño que nos hacemos a nosotros mismos, hermanos. El pecado es un acto de maldad, y decíamos de egoísmo, de todo aquello, ¿no?, de todo aquello que afecta y perjudica a nuestro prójimo. Que nosotros faltemos a la voluntad de Dios, que nosotros faltemos a la voluntad de Dios pecando, es un acto de maldad hacia mi hermano, hacia mi madre, o mi padre, o hacia mi esposa, o hacia mis hijos. Es un acto de maldad hacia mi prójimo. Es un acto de desprecio, hermano. El Señor lo deja claro en este versículo, ¿no? Y no solo dice que simplemente ha quebrantado el pacto de Jehová, sino que ha cometido maldad en Israel. Todo lo que nosotros vamos a ir encontrando a lo largo de este pasaje de las Escrituras, ¿no?, en el libro de Josué, en el capítulo 7, todo lo que vamos a ir viendo
todo lo que vamos a ir desenlazando, nos va a ir revelando, ¿no?, de cómo el pecado afecta a la comunidad. De cómo el pecado afecta, ¿no?, a la comunidad. Y eso nosotros lo podemos ver, ¿no?, vivamente plasmado, por ejemplo, en la política, ¿no? Porque ¿es mala la política? En sí misma no es mala la política. Pero vemos la corrupción dentro de la política. Y cómo la corrupción afecta al pueblo, afecta a la nación, afecta al ciudadano. La corrupción, que es un pecado, termina, ¿no?, concluyendo en un acto de maldad hacia la sociedad. Hay pueblos muriendo de hambre. Hay lugares, países que han padecido guerra, destrucción, desolación. Mataron a una alcaldesa en México, ahora allá. Por la droga te El narcotráfico. Es un pecado, ¿no?, y es un acto de maldad que afecta a la sociedad, hermanos. Destruye familias, está destruyendo la vida de nuestros hijos, de la juventud. La fornicación es un acto de maldad, hermanos, que está destruyendo a nuestra sociedad, a nuestra juventud, con enfermedades, ¿no?, venéreas, y hundiéndolas aún más en el pecado, ¿no? Vemos cómo el aborto también, ¿no?, es un acto terriblemente de maldad. A lo largo, decíamos, de este pasaje vamos a ir encontrándonos, hermanos, con las consecuencias terribles y de maldad que conlleva el pecado. ¿Cuánto afecta esto, hermanos, a nuestra vida? ¿Cuánto el pecado, ¿no?, se constituye en maldad en medio de nosotros, hermanos? Es por esta razón que la reflexión principal y primordial de todos estos, ¿no?, de todo este pasaje bíblico y de todo lo que estamos estudiando, es a considerar nuestra vida y nuestra conducta y de las consecuencias que tienen dentro del cuerpo del Señor. Más adelante vamos a ir, ¿no?, avanzando en cuanto, ¿no?, a la convicción del pecado, y en cuanto a otras razones de la cual, ¿no?, por qué se utiliza este sistema, que tiene que ver, ¿no?, con la misericordia del Señor. ¿Por qué el Señor utiliza, ¿no?, este sistema? Nos encontramos en el versículo 16. Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Vemos que inmediatamente, este es el propósito de Dios. Lo observamos en el versículo 13, dice: levántate, santifica al pueblo y santifícalo para mañana. Inmediatamente, identificado el pecado, inmediatamente debemos nosotros tratarlo como corresponde, hermanos. Inmediatamente. No puede pasar, no podemos nosotros dejar pasar el tiempo. No podemos nosotros ser permisivos con el pecado. No podemos ser condescendientes con el pecado. Debemos actuar, ¿no?, deprisa con el pecado, hermanos. Es por eso que el Señor demanda que de mañana, y vemos, ¿no?, la diligencia de Josué en el versículo 16, ¿no? Se levantó de mañana e hizo acercar a Israel por sus tribus. Inmediatamente obedeció al Señor y puso por obra su voluntad, y aplicó la justicia de Dios para deshacer el pecado en medio del pueblo. Versículo 16 dice, ¿no?, que hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá.
La tribu de Judá, una de las tribus más exclusivas de la cual desciende nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando se tomó esa tribu todos sacaron la espada. La tradición hebrea dice que cuando fue tomada, ¿no?, la suerte cayó sobre la tribu de Judá, todos sus valientes desenvainaron su espada. Es lo que dice la tradición hebrea, ¿no?, judía. Desenvainaron sus espadas y estaban determinados a no volverla a envainar hasta que no se halle el culpable. Esto, hermano, nos habla, ¿no? Esto, hermano, nos habla acerca de la determinación que debemos tener nosotros, como pueblo de Dios, en quitar del medio de nosotros el pecado, hermano. Nosotros debemos desenvainar nuestras espadas y no volverlas a envainar hasta que el pecado no sea quitado del medio de nosotros. Debemos estar resueltos y determinados a extirpar del medio de nosotros todo aquello que se convierta en un tumor espiritual. Como bien no decíamos, la tradición judía, ¿no?, habla en cuanto a este pasaje. Luego, versículo 17 dice: y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Será. Haciendo luego acercar a las familias de los de Será, por los varones, fue tomado Zabdi. Nos encontramos como el Señor va procediendo en este sistema de suertes, hasta llegar al versículo 18. Dice: hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Cami, hijo de Zabdi, de los hijos de Será, de la tribu de Judá. Sí. Gracias, hermano. Todo este proceso de la suerte echada, decíamos que tenía un propósito. Y se observa la misericordia de Dios procediendo y obrando para que todo aquel que peque tenga la oportunidad de arrepentirse, hermanos. Pedro nos enseña en las Escrituras de que el Señor no retrasa su venida, sino que Él es paciente para con todos, ¿no? El Señor tiene paciencia con todos, para que procedan al arrepentimiento. Como habíamos dicho, Él no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. Él quiere que nos pongamos a cuenta. Y Él ha puesto un juez, Él ha puesto un abogado, Él ha puesto un intercesor, que es nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador, para que interceda por nosotros, para que podamos acudir a Él, para que podamos ir a Él. El Señor no quería que se pierda ninguno. El Señor, la voluntad de Dios es que no quiere que se pierdan, hermano. El Señor no quiere la perdición del hombre. Él no busca esa. Él no busca eso. Es por eso que ha entregado a su Hijo, ¿no? Juan nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y se refiere a la humanidad, no se refiere al planeta Tierra. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a lo más preciado, a su Hijo, a su unigénito, para que muera y para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Él no quiere la muerte. No, nuestro Señor no quiere la muerte. Aquel que quiere la destrucción es Satanás. Es aquel que vino para matar y destruir. Para matar, hurtar y destruir. Es nuestro enemigo que busca la destrucción del hombre. Si pensás que Dios es injusto, ¿no? Y hay varios pasajes en las Escrituras donde se habla acerca de la justicia de Dios. Si pensás que el Señor es injusto con el pecador, estás equivocado. Porque como Él es justo, tiene que pagar con justicia, con santa justicia, las maldades de aquellos, ¿no?, que desobedecen. El Señor hizo todo esto hasta llegar, ¿no?, a la casa de Acán. Y durante todo este proceso tendría que haber operado en Acán
¿no? El arrepentimiento. Todo este proceso tenía como propósito llevar al arrepentimiento a cabo. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo constantemente y en varias ocasiones exhortaba a Judas Iscariote, aquel que lo traicionó. Dice, si bien el Hijo del Hombre tiene que pasar por donde tiene que pasar, dice, y habla de cuanto a aquel que le entrega, como que todas esas exhortaciones, todas esas palabras del Señor tenían que ver, ¿no?, con el propósito de exhortarlo y traerlo de su error. De la misma manera, todo este sistema no procuraba salvar a Acán. Hermanos, hasta acá, hasta el versículo 18, vamos a detenernos y vamos a concluir reflexionando en lo siguiente. Si pensás que lo que el Señor te está pidiendo es difícil, si verdaderamente pensás de que alcanzar la salvación y de vivir en santidad es algo costoso y muy difícil, yo te voy a decir una cosa. Nosotros los creyentes estamos todos conscientes de esto. Es mucho más difícil, hermano. Es mucho más difícil, querido amigo, que te pierdas. Es mucho más difícil que te pierdas. Porque el Señor va a hacer todo y ha hecho todo. Dios ha entregado todo para que no te pierdas. Es más difícil perderte que salvarte. El Señor no va a dejar de luchar por ti. El Señor no va a dejar de llamarte, no va a dejar de exhortarte a través del Evangelio, a través de su palabra. El Señor, para el consuelo de la congregación de Dios, Él no va a permitir de que nos equivoquemos. Nos vamos a equivocar, hermanos. Vamos a tropezar. Pero Él no va a permitir que permanezcamos en el error. Él nos va a levantar. Él nos va a sostener en nuestros caminos. Por eso, hermanos, podemos darle gracias a Dios en esta mañana por lo que hemos recibido y por lo que recibimos cada día de parte de nuestro Señor Jesús. Él nos sostiene nuestras debilidades. Él es el que batalla nuestras peleas. Es en Él en quien somos más que vencedores, hermanos. Porque Él es poderoso. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Padre. Porque tú has traído por medio de ella convicción de pecado, Señor. Ahora podemos considerar, Señor, lo débiles que somos como seres humanos. Lo torpe que somos para andar en tus caminos, Señor. Los rebeldes que somos para obedecerte. Pero también, Padre, podemos ver en tu palabra, y tú nos has revelado en esta mañana, que tu amor sobrepasa nuestra rebeldía. Que tu misericordia, Señor, sobrepasa y es mayor, Señor, que nuestros pecados, que nuestros errores, que nuestras equivocaciones. Que tu amor, Señor, es mayor que nuestra infidelidad. Y que tu gracia, Señor, nos sostiene en nuestras, Señor, imperfecciones. Por eso en esta mañana, Padre, te agradecemos, Señor, y clamamos a tu nombre para que cada uno de aquellos que han recibido el Evangelio, Señor, en este día, puedan ver con claridad tu rostro y puedan entender, Señor, que el Evangelio, Señor, no es una invitación a salvación, no es una invitación de parte de Dios, es un mandamiento. El Señor a través del Evangelio nos llama, venid a mí. A través de su palabra Él nos está llamando, nos está dando, Señor, y les está dando a ellos un mandamiento. Te rogamos por sus corazones, Padre, para que no perseveren en la desobediencia, para que no permanezcan, Señor, en la rebeldía de sus corazones, sino que tú los conviertas, Señor, por medio de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque en nuestras vidas has venido a hacer, Señor, ese milagro
de doblegar nuestras rodillas delante de ti. Gracias, Padre, te damos por tu misericordia y por tu gran amor, Señor. Gracias te damos por aquel que vino a hacer expiación por nosotros, Señor. Aquel que vino a sustituirnos en la cruz, Señor. Gracias te damos por nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y en Él y en su nombre oramos, Señor. Amén. Amén.